Bueno, Bueno, estamos con también el profe Lean, el mito del eterno retorno. Sí, que ayer estuve tirando palos y mirá, me apareció ¿Lo hoy. invocaste? Me invoqué. Callate. ¿Qué fue eso. fue eso? Un detracista. Ah, El profe Lean volvió al ruedo. ¿Qué nos traes para hoy? Palestina. Palestina. ¡Ah, qué tema! Qué temita, qué temita. Actualmente se está desarrollando una guerra entre Israel y Palestina. Una guerra que ya venía, ¿no? Que ya viene de años, De alguna años. forma lo que hizo ahora fue aumentar su intensidad. Aumentar su intensidad. Recordemos que Palestina e Israel son producto de lo que es la colonización inglesa de la zona. Para la década del 50, Inglaterra decide que había que crear un Estado judío, creado con todas las personas que viven en todo el mundo, ¿no? Entonces se crea, con todas las personas judías que viven en todo el mundo, entonces se crea un Estado específico para los judíos, se les da tierras, ya había judíos que ya hacía décadas que vivían ahí, ¿no? Pero se les da tierras en específico, se crean límites y se echa gente palestina que vivía ahí, Que ya estaba ahí de antes. que ya estaba ahí de antes. Ahí tenés básicamente el origen del conflicto, no hay que darle mucho más vuelta al tema, digamos. Los palestinos le llaman a ese, digamos, ¿cómo llamarlo? Episodio. Expulsión, ¿no? La llaman la Napka, lo llaman ellos, a eso. Es, digamos, su hecho, digamos, fundacional, digamos, terrible, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De todo lo que le está pasando ahora. Es la Napka. ¿Por qué los echan? Porque dentro del sionismo, que es una ideología nacionalista, establecía una lógica de un estado de judíos para judíos, no un estado pan, digamos, semita, donde haya árabes, judíos y demás. Obviamente, en Israel hay árabes hoy en día, pero la realidad concreta es que la tendencia mayoritaria son judíos, ¿no? Ellos quieren sacarse encima a todo el mundo, quedarse con esa tierra para ellos. Básicamente ya está. No hay mucha más vuelta sobre el tema. Todo el discurso relacionado con el terrorismo, todo lo demás, sí, perfecto, cita el terrorismo, pero la realidad concreta que comenzó siendo un estado artificial creado, ¿no? Echando gente que vivía ahí. Claro. Y vos me decís, bueno, pero todos los estados tienen un hecho de violencia, perfecto, y ahí también te salen después los problemas que tenés, ¿no? En este caso directamente no es colonización lo que sucedió acá. Ni siquiera es una unión, digamos, y después que se generó un problema étnico. No, es básicamente un estado que echó gente que vivía ahí, propietaria del lugar, ya que estamos hablando de derechos de propiedad, y que fue echada. Claro. Pero no, en ningún momento tuvieron un pedazo de tierra como para decir, bueno, ¿Qué? tenemos esto acá, banquémonos que estamos todos mezclados. No, a ellos no les interesaba para nada. No, porque la lógica era un estado judío. Claro. Creo que No un estado semita. Semita es... Semitas son los pueblos árabes, judíos, todos los que viven en el Medio Oriente, digamos. Claro, ahí va. Pienso, digo, no sé si mi lógica, digo, así como hay ramas del Islam, digamos, de alguna forma también los judíos tendrían como una variedad en su cosmovisión, digamos, y tenemos ahí mezclado los sionistas dentro del pueblo judío, porque hay como una... A ver, no todos los judíos se sienten identificados. No, por eso. A ver, hay que siempre diferenciar, como en todos lados, no, la cosa no es monotemática, digamos, no es homogénea. A ver, dentro de lo que es el Estado de Israel, hay sectores del judaísmo, Dios, porque se confunde religión también con pueblo. Hay sectores del pueblo israelita, vamos a ponerlo de esa manera mejor, que no están de acuerdo con este tipo de cosas. Pero la realidad concreta es que toda la violencia que se va generando va llevando a una situación donde estos sectores cada vez tienen menos poder. Y se genera una normalidad en Israel donde está bien matar a 14.000 niños. 14.000 niños han muerto en Israel, en la guerra entre Israel y Palestina. ¿Me entendés?
Y se generan ahí los discursos también justificados de no, porque Hamas atacó primero. Sí, Hamas atacó primero y en lo que sucede en Palestina es un régimen de apartheid. Esta A ver. no sé si esta tensión ya venía de mucho antes o qué vínculo tiene acá el nazismo. ¿Eh? El nazismo, digo, que persiguió a los judíos. El nazismo no tiene Que- nada que ver. no. Vamos a separar las Bien. cosas porque si no se termina convirtiendo todo en mitologías justificadoras. Bien, A ver, el nazismo generó un genocidio sobre el pueblo judío, sobre el pueblo gitano, de lo que no se habla mucho tampoco, Ujú. sobre opositores políticos, sobre los homosexuales, sobre los discapacitados. ujú, El que más sufrió en número, si es que el número importa, son los judíos, obviamente, por una cuestión de que en Alemania, Polonia y demás, es un pueblo que históricamente durante siglos forma parte de esa sociedad. bien. Eso es, digamos, la cuestión fundacional como para la justificación de los judíos necesitan un Estado propio. Bien. Cuando vos creas ese tipo de cosas, después te genera otro tipo de problemas. En este caso, la creación de un Estado artificial donde echás gente que ya vive en un lugar. Ujú. Ahí está el tema. Y la ideología sionista, que es un nacionalismo excluyente, que excluye personas, porque son los judíos, son los únicos, y después no, demás no, igual que el nacionalismo argentino excluyente que existe en alguna minoría, en algunos sectores que son, no, yo argentino y los demás, los inmigrantes son una porquería, los indígenas son una porquería y demás. Como en todos los países sucede, el sionismo es esa versión judía. Lo que fomenta es eso, es básicamente la separación. Y como fomenta la separación, no es que solamente dice, bueno, un Estado para los palestinos y un Estado para los judíos. Ponele que se puede resolver de esa manera, como que es lo que ha dicho siempre la ONU y lo que Estados Unidos en específico siempre ha planteado también, que es el gran soporte que tiene Israel en la zona. Pero ni siquiera se quedan con eso. Como quieren básicamente quedarse con toda la tierra, incluso de la poca que le queda a los palestinos. Ujú. Quieren básicamente echarlos. Echarlos. ¿Qué onda esto? Se habla mucho de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es el lugar donde se aplica el apartheid. Ajá. O sea, el apartheid es cualquier tipo de régimen que lo que hace es establecer una separación territorial entre etnias. La etnia que es dominada tiene menos derechos que la etnia dominante. Ujú. El apartheid se sale el término de lo que pasa en Sudáfrica, donde los blancos separaban a los negros y los ponían como básicamente en territorios separados donde no podían juntarse blancos con negros. Obviamente los claro. negros estaban en los lugares con menos servicios, Ujú. con menos derechos humanos, cada tanto había racias policiales, ¿me entendés? Ujú. Bueno, lo mismo. O sea que vendría a ser como el depósito de palestinos, digamos. Claro, ahí. la Franja de Gaza es eso. Claro. Ujú. Hay otra parte, que es Palestina, ¿no? Esa Ujú. parte también está como más o menos atacada, pero Gaza es como un territorio que como si fuera un enclave, ¿me entendés? Que quedó ahí, de todos los territorios que fue conquistando Israel durante estos 75 años, Ajá. ¿me entendés? Y quedó esa parte. Es un trabajo que hacen de a poco, de a poco, de a Ujú. poco. Su lógica es así, y entra también dentro de lo que es la cosmovisión sionista, esta lógica de la resistencia. Para eso la resistencia que es la conquista, ¿no? Y de a poco, Ujú. ¿no? Dentro de su lógica es, bueno, nosotros resistimos a todos. Y su lógica de resistencia ahora se convierte en una lógica de ataque. ¿Me entendés? Claro. De años. Años, de poquito, de poquito, de poquito, de poquito. ¿Qué onda el papel de Hamas ahí? Hamas es una organización terrorista, Ujú. pero que al mismo tiempo también es una organización que tiene base en Palestina por buenas razones. Es la única organización que le ha hecho frente a lo que es el colonialismo israelita. Ujú. Es terrible. Sí. Es terrible, obviamente. Acá nadie va a decir que jamás son unos santos. Ujú. Cualquiera con un sentido humanista, digamos, creo que lo puede decir. Ujú. Pero la realidad concreta, fíjate cómo funciona la violencia, cómo es la violencia como instrumento, que Palestina yo creo que hasta ahora nunca ha tenido más apoyo internacional que ahora Palestina. En donde sucede todo, porque a ver, la base de apoyo que tiene Israel para hacer todo lo que hace es Estados Unidos, ¿no? Sí. Él le pasa dinero todo el tiempo, armas todo el tiempo, le pasa inteligencia, diplomacia. Es tremendo, tremendo. Si no estuviera Estados Unidos, Israel no existiría, o por lo menos tendría que comenzar a negociar, como mínimo, Claro. ¿no? Sí,
Sí, estaba viendo cómo le estaban bajando, o sea, como que había muchas noticias sobre el apoyo a Palestina, como queriendo, bueno, muchachos, a ver, bajemos los humos porque se están yendo un poquito de... Bueno, es una muy... masacre. ¿No les parece muy Vietnam? Sí. Muy Vietnam de cómo Vietnam estuvo bancándose, digamos, el ataque de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, genocidio, bombardeos. Vietnam recibió más bombas que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, imagínense, y es un país chiquitísimo, ¿no? ¿En qué momento pierde Estados Unidos la guerra de Vietnam? Cuando pierde el frente comunicacional en su propio territorio. Cuando ya es como que los propios estadounidenses dicen, bueno, loco, Claro. esto ya es un desastre, están muriendo gente nuestra, primero por un lado, y segundo, además para colmo, estamos quedando para el culo y perdón, ¿no? Sí. y es un crimen lo que está sucediendo ahí. Bueno, Ujú. fíjate que no por nada en estos momentos es cuando está teniendo Palestina mayor apoyo. ¿Y producto de qué? Del ataque de Hamas, que fue terrible, ¿no? Y la respuesta terrible es de Israel. Claro. Es terrible la lógica que hay detrás. Sí, es como un pueblo ahí en el medio de dos... No, núcleos. porque es un pueblo que también se está resistiendo. A ver, yo repito, Sí, jamás obviamente. tiene apoyo popular. Sí, Yo repito, jamás en Palestina tiene apoyo popular. y bueno, sí, De obviamente. la misma manera que el sionismo tiene apoyo popular en Israel. Ujú. Yo imagino, digo, que frente a semejante grado de violencia, qué sé yo, pienso en ese contexto que a veces no te queda, te alías con los que tienen las armas, digamos, lo que me van a defender. En realidad es con lo que actúan. Claro, por eso, con los que me van a defender, digo. A ver, el otro grupo político más importante es... bueno, ahora no me sale el nombre, pero básicamente es el que fue históricamente la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que terminó pactando con Israel y se terminó convirtiendo en la policía palestina de propio Israel en los territorios ocupados. ¿Me entendés? Ajá. En el medio, obviamente, hubo toda una especie de ablande por parte de Israel de lo que es la dirigencia de la OLP, ¿no? Yasser Arafat, que fue el líder de la OLP, premio, si no me equivoco, fue premio Nobel de la Paz, creo, Yasser Arafat, estuvo preso años, incluso después de eso, después de ser reconocido internacionalmente como un líder. La compra de líderes también, el asesinato de familiares, eso genera un ablande. Ujú. Entonces genera una especie de, vamos a utilizar el término de moda, casta, ¿no? De gente que está separada de la gente que vive, que vive normalmente en la ocupación. Te genera, por lo tanto, una radicalización del pensamiento. Y en esa radicalización del pensamiento jamás actúa. Ujú. Es una consecuencia clara. Pienso también de que son, digamos, dos culturas tan, o sea, conviven y de alguna forma... Pero no se trata de cultura esto. No, digo, pero hablo de los lazos, por ahí, lazos familiares, o no sé, ahí como... No existe, es que ahí los Cómo lazos si se mezclan, o sea, si suceden matrimonios mixtos o ¿Entre no, entre palestinos e israelíes. es que o sea, no puede como suceder, ahí, es que no puede suceder matrimonios o- mixtos. Pero bueno, no sé, trabajo. Sí, no sé, pero ¿cómo va a están suceder cerca. si hay apartheid? Bien, nada. Ahí está Porque el en un tema. momento había como mucha propaganda sobre la convivencia. Sí, en el propio dentro de Israel. Sí. En el propio dentro de Israel. Pero la gente que vive en la franja de Gaza, no. Ujú. En un régimen de apartheid es lo que sucede. Generar un régimen de apartheid, ¿qué te va a terminar pasando? La radicalización. Si te sucede la radicalización, Claro. ¿qué va a pasar? ¿En qué momento, yo repito, comienza a tener Palestina más apoyo que nunca? Ahora, ¿por qué? Porque la respuesta de Hamas genera una respuesta ultraviolenta también de lo que sería Israel, que no queda bien, no parece bien. Esa es la debilidad del ocupante. Sí, bueno, no, En porque- el medio tenés 14.000 niños muertos. claro, eso digo, el foco ha sido claramente, digamos, la liquidación absoluta, digamos, del De un pueblo. porque está destinado, digamos, a eso, a eliminar niños y mujeres. a ver, hay crimen, a ver, están documentados, crímenes de guerra, Ujú. a ver, hospitales bombardeados. La excusa siempre no, porque ahí estaban jamás todos los hospitales. ¿No se supone que todos son uno de los ejércitos más poderosos del mundo? Ujú. Vamos. Sí, no, era ¿me como entendés? muy, muy obvio. Hay videos de ambulancias tapadas con tierra con excavadoras a propósito. Están los videos de chicos muertos
Incluso se está hablando de que hay fosas comunes, no simplemente por un bombardeo, que ya el bombardeo es una forma como de quitar responsabilidades, ¿viste? Porque es como... Sí, cayó donde cayó. Cayó donde cayó, ¿viste? Que yo. No, no, incluso también de fusilamientos, de asesinato a mansalva. Ahora, toda la que es la parte de... Una parte joder, no me sale de dónde es. Yo ahí ya me confundo. ¿No te acordás del caso del soldado Bueno, estadounidense fue? lo del soldado estadounidense que se quemó a sí mismo, a lo Bonzó. Tremendo. A lo Bonzó. Pues imagínate, ese tipo debe ser... Vos fíjate cómo funcionan las conexiones, ¿no? Es con el apoyo que está teniendo Palestina en este momento. Ese tipo debía ser un tipo que estaba viendo ahí y debió haber visto cosas terribles que en su lógica, para su lógica incluso de soldado, debió haber sido terrible. Sí, no tenía sentido alguno. Debió haber visto la deshumanización total de un pueblo, ¿no? Y Bueno. como él debe haber varios, nada más que creo que prenderse así fuego no Fue lo máximo, Sí, pero no, eso es un resultado, un síntoma de lo que vos estás viendo de cuando ves algo que es deshumanizador. Cuando entonces todo lo que son el sionismo y los apoyos sionistas que hay acá también en Argentina, de medios de comunicación, es impresionante, a veces no nos damos cuenta, de eso no se habla, el apoyo, la fuerza que tiene Israel económicamente en nuestro país, bueno, lo vemos con el presidente nuestro que parece más israelita que argentino, vos ves cómo se deshumaniza. Hay una deshumanización de los palestinos. Los palestinos no son humanos, son terroristas. Esa lógica, ¿me entendés? Obviamente en el medio, porque hoy estamos viviendo obviamente en un mundo donde no es la década de los 40, 50, hay mucho internet y demás. En el medio tenés discursos, ¿no? El discurso es también una forma de guerra. Es horrible, no debería ser así, pero en esos contextos sucede eso. Entonces vos tenés gente que básicamente te dice, no, dentro del sionismo que te dice, no, esto es demasiado, no podemos andar diciendo tales barbaridades, pero los hechos prácticos lo terminan haciendo. ¿Me entendés? Entonces tenés personas como, por ejemplo, yo me acuerdo que salió el de la Daya, diciendo que todos los palestinos, a menos que tengan menos de 4 años, son enemigos potenciales. Daya Argentina. Sí. Lo echaron, porque para nuestra cultura, incluso con los derechizados que estamos en este momento, ¿no? Es una animalada lo que dijo. Lo echaron. Pero el tipo era, si no me equivoco, presidente de la DEA. ¿Me entendés? Eso es lo concreto. Estaba ahí. Estaba cebado el muchacho. Estaba cebado, pero en realidad también hay un pensamiento dando vuelta. Y yo no creo que sea de una persona. No, por eso digo. Hay una ideología detrás. Está cebado porque hay gente que lo secunda. Claro, lo que pasa es que esto fue como demasiado incluso para nuestra cultura, para nuestro, digamos, nuestra ideología dominante. Es como, loco, esperá. Sí. Como, Bueno, de hecho, hace unos meses... Pero puede pegar fácilmente en Israel, seguro. Hace unos meses no lo dejaban hospedarse en hoteles a Roger Waters, que dentro de su mensaje de cuando tocaban los recitales que estaba dando eran a favor de, o sea, liberen Palestina, etcétera, ¿no? Y los hoteles recibían cartas de no sé qué organizaciones de lobbies judías de lobbies que le decían lobbies, no, saquemos el término judío, porque sí, no sé cuál es entramos en ese discurso. Lobbies sionistas. Utilizamos ese término mejor, la ideología nacionalista extrema. Está bien, sí. Porque si no, entramos también en esa lógica, y como muchos también judíos dicen, muchos judíos argentinos, no hablen en mi nombre, no lo hagan en mi nombre. Claro. ¿Me entendés? Están como, porque si no entramos también en esa espiral, ¿no? Sí, reproducir la misma lógica que... En esa espiral de violencia, ¿me entendés? Que varios, ¿no? Que algunos sectores tienen también. Pero la realidad concreta es que Israel tiene una clase dominante que es increíblemente racista, increíblemente imperialista y militarista. Y hay un pueblo que está ocupado. No hay más vuelta que darle eso. Después todas las otras cuestiones. No, porque estos que protestan, si estuvieran ahí, jamás lo estarían, porque discriminan a las mujeres. Todo el mundo sabe eso. Nadie niega una cosa con la otra. Tenés 14.000 niños muertos. Tenés un pueblo ocupado. Tenés gente... A ver, los chicos que viven ahí, en su lógica, ¿no? Los chicos que viven en la franja de Gaza, en su lógica, ellos no imaginan un futuro. Claro. Sí, es el terror absoluto.
No, ni siquiera el terror, es la normalización de yo no voy a pasar los 13 años. A ese nivel, ¿me entendés? Ujú. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se frena esto? Como individuo me lo decido, como Estado No, argentino. con- Como Estado argentino, primero dejarse... es una vergüenza que nosotros nos hayamos puesto del lado de uno de los países para colmo el país ocupante. Para colmo. Ujú. Para colmo, primer detalle. Como Estado. Sí, Claro. meternos en un, En un algo conflicto. que no era para nada necesario establecer posición, digamos. Totalmente. No era que nadie, a ver Argentina, ¿qué está pensando? Sí, No, sí, sí, le- no. Eh, ¿cómo que? de A ver, hecho, acá hay comuni- a pactos ver, en acá hay- el cono sur de no meterse, digamos. Claro, además, a ver, en nuestro país hay comunidades que son comunidades judías y comunidades musulmanas. Históricamente existen. Ujú. Argentinos. No israelitas. Ujú. Argentinos. Después que algunos parecía que se sienten más israelitas o saudíes, lo que sea, es otro problema. Acá somos argentinos. Ujú. Hay comunidades que se han relacionado de manera pacífica durante décadas. Eso genera un problema y te lo pasa acá. Ya nos comimos 2 bombazos nosotros Ujú. durante la época de Menem, debido a eso. Ujú. Y vos decís, bueno, pero el que fue Irán. En realidad no se sabe si fueran, posiblemente, tal vez fue Siria, en realidad no importa. Pero no tiene nada que ver, no deja de ser que es una consecuencia de la alineación a un problema totalmente Claro. ajeno a nosotros por chuparle las medias de Estados Unidos en ese caso. De hecho, hace poco hubo amenazas de bomba a la AMIA, más Ujú. allá de que sean falsas o no, pero las hubo. Las hubo. Claro. Y eso contra la comunidad judía. Si la cosa sigue, después va a terminar pasando contra la comunidad musulmana. También. Claro. Y a nivel internacional, o ahí mismo donde está el conflicto, ¿qué soluciones posibles hay? No sé, yo ya ahí ya no me puedo meter. Yo lo único que te estoy diciendo es que ¿Se por puede generar presión internacional? ¿Cómo? Y un O- alto o al es- fuego mínimo alto necesita. del fuego, obviamente, ahí, a ver, Estados Unidos saca apoyo y se termina la joda. Sí. Digamos, Netanyahu ahora tiró, si es necesario estar solo, vamos a estar solo. Ha pasado siempre lo mismo. Cuando Estados Unidos quita la canilla, cierra la canilla, se termina la joda. Ujú. A ver. ¿Cuáles son Pero los, la realidad concreta es que no se resuelve tampoco el tema de fondo. cuáles son los intereses ahí de Estados Unidos en la región? Como para que esté Es metiendo un enclave. leña. Israel es un enclave. Te sirve como base. Ujú. Primero eso, y segundo el lobby sionista, perdón, judío no, el lobby sionista, es muy fuerte en Estados Unidos. Ujú. Cuando digo lobby me estoy refiriendo a intereses económicos, empresarios israelíes. Lo mismo que acá. Digo, Ornequian. El dueño, bueno, hablando de hoteles hoy, el dueño del hotel donde se hospedó Milei también no es Por eso, judío. Ornequian, Ah, él es. el Ah, dueño ok. del Grupo América. Ah, ok, ok. El dueño del Grupo América, donde Milei apareció. Ujú. Vamos, ¿me entendés? Sí, sí. Hay una cuestión ahí de lo que son los intereses. En cuanto a país, para mí, o como cualquier otro país, siempre la cuestión de fondo es económica. Ujú. Se corta el grifo, se termina la joda. No hay mucho más vuelta sobre el tema. En la Porque hay interés económico siempre, de fondo. Te quiero, no les quiero cortar, pero se le va a hacer tarde al Ah, profe. tengo que irme. ¿Querés hacer un cierre cortito? No, que a mí personalmente me parece muy triste que Argentina haya tomado partido Ujú. por uno de los países beligerantes, para colmo extra, además, por uno de los países ocupantes, Ujú. que Argentina tiene 2 comunidades hermosas, que son la comunidad musulmana y la comunidad judía, que espero que esos conflictos allá no se trasladen para acá. Ujú. Es lo único que espero. Se vienen además años bastante complicados, donde va a haber donde hay tensiones sociales, digamos, lucha de pobres contra pobres, de trabajadores contra trabajadores. Yo creo que el rol de nosotros como, en mi caso como docente y como ustedes como comunicadores en este Ujú. caso, es dejar bien claro que siempre, el fondo de todo siempre hay un interés económico. Siempre. Alguien se beneficia de eso. Siempre. Ujú. Y en este caso de lo que es la ocupación israelita en Palestina, se beneficia obviamente el sector más empresarial israelita. No hay mucho más vuelta que darle. Ujú. Y que nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos metan en eso. Ya tenemos suficientes problemas nosotros como para andar teniendo que elegir bando en algo que
digamos que si no se vuelve eterno, digamos. Ujú. La violencia se termina volviendo eterna.